2 años, pero que eventualmente al ser un prototipo lo hemos ido perfeccionando y actualmente ya es lo suficientemente estable. El único paso que quedaría es que el INAMI, que es el instituto que rige, nos certifique que la estación es totalmente funcional y habilitada para que funcione en cualquier otro sitio. Muy bien. Bueno, como ya nos presentó, aparte de los ingenieros y los docentes que fueron los encargados del proyecto, esto estaba enlazado, no es una investigación individual ni nada, sino que está enlazado con los proyectos de investigación de la universidad, en los cuales este se encarga específicamente del análisis de recursos energéticos de de los cantones Manta, Montecristi y Jaramillo, con fines de generación eléctrica. Bien, esta fue un área en la que se enfocó específicamente la parte solar y eólica. Y de ahí fue que fuimos partiendo el análisis y por qué queremos hacer esta estación, ¿no? Bueno, aquí pueden ver un poco de lo que yo he hecho. También soy parte y miembro del Instituto IEEE. También fui presidente de la rama que aún existe en la universidad. Eh, y he participado en otros congresos gracias a ellos. Nos brindan muchas oportunidades y, y no sé, es muy bueno conocerlo. Mi compañero George, también creo que hemos trabajado de la mano, somos incluso compañeros de la misma carrera y seguimos nuestro avance académico con la investigación, ha ido de la mano. Entonces, hemos hecho muchos recorridos ambos en esto y es algo que ha ayudado mucho a que esta estación avance con prontitud. Bien, como les decía, el objetivo del principal es el diseño y el programa de un data logger. ¿A qué nos referimos con el data logger? El data logger es la parte principal de una estación meteorológica, dado que esta es la que almacena y lee todos los sensores. Es decir, una estación puede estar con entre 6 y 5 sensores dependiendo de su tamaño, y este data logger es el principal en el que se encarga de tomar las lecturas de cada sensor y enviarlos a una base de datos. Bien. El objetivo principal era crear el data logger. Un data logger de cualquier empresa no deja de costar entre $5,000 y $6,000. Y el inconveniente no es solo su precio, sino también el que no se puede involucrarse en el código del data logger. Es decir, que lo que lee el data logger ya está programado y definido y nosotros no podemos alterar aquello. Entonces, por eso optamos por crear nosotros un data logger, el cual nosotros podamos tener acceso, programarlo, ver cómo funciona y además poder estos datos repartirlos no solo al INAMI, sino internamente a cualquier interesado que desee conocer si es factible o no generar energía eólica o solar en las zonas específicas de demanda. El INAMI tiene algunas estaciones meteorológicas ya dispuestas. Como podemos ver en la zona de Manabí, tenemos 5 estaciones habilitadas. No todas estas miden radiación, es la dificultad. En cambio, en las zonas como de Pichincha, tienen otras estaciones las cuales sí miden radiación. Y estas miden 3 tipos de radiaciones, la directa, la indirecta y la vertical. Ecuador tiene esa gran ventaja de que el sol está permanentemente en vertical en toda la línea ecuatoriana, ¿no? Entonces, es un motivo específico también porque está aquí, porque, bueno, obviamente la línea ecuatorial pasa específicamente por estos puntos. Entonces, sus lecturas son más concretas y son mejores. También podemos ver que su área de espacio donde están elaborando no es tan alto, no es tan grande, ¿no? A diferencia de Manabí, tenemos 5 repartidas por la provincia, pero a diferencia de Quito específicamente, tenemos 6, ¿no? Entonces, el mapa solar actual de Ecuador, que fue publicado en 2019, está involucrado en los datos que se han recolectado en estas estaciones. Lo que pudimos corroborar
es que en el año 2008 también se ejecutó un mapa solar, pero este sí habla ya un poco más general de Ecuador. Entonces hemos visto que los datos actuales que nosotros hemos ya generado son muy parecidos. O sea, tienen diferentes valores, claro, porque nosotros estamos en el sitio y lo que se hizo en el estudio fue en base al área. Como les decía, la potencia solar y eólica de Manabí, eh, podemos ver que para Manabí, como les decía, en el año 2008, en Conelec, que fue publicado el mapa solar, para este año se tenía planteado ya algunos proyectos, pero aún no había generación ni eólica ni solar. Entonces, a partir de este año, este estudio abarca el que es factible el desarrollar proyectos como estos, ¿no? Entonces, para la zona de Manta, específicamente, se ha hecho un estudio en el que pues, se puede generar entre 4.700 watts hora metro cuadrado día. Si por cada metro cuadrado tenemos 470, 700 watts en una hora, ¿no? Entonces, esto dependiendo también de los días y todos los estudios. Este es un estudio bastante general, pero que se puede, que esta estación láser ha visto que sí es factible poder realizar un, una, una generación de esta magnitud. Bien. El estudio, como les indiqué, en esta específica, la zona de Manabí, hay valores que dependen también de la zona geográfica, ¿no? Entonces, como nosotros nos enfocamos en la zona de Manta, dado que es donde está, es el estudio, como les dije, del proyecto, lo mismo, ¿no? Nos dan estos valores, entonces tomamos que es mucho los 4.820, ¿no? Porque es un valor ya estimado en un promedio de todos estos datos recolectados. Pero hay zonas en las que sí se podría generar esos valores y eso depende mucho de las zonas climáticas. En cambio, por lo eólico, sabemos que la zona de Manta corre mucho viento, pero no es un viento suficiente para generar potencia suficiente como las que generan las provincias de Carchi, Babura, Chimborazo o en Loja, que es donde ya existe una estación de generación eólica, ¿no? Y bueno, según este estudio también, en la zona de Manta se puede generar entre 1.700 megavatios al mes, en cambio, este dato, ¿no? No es al día como es la potencia solar. Entonces, el mismo estudio se generó. Entonces, ¿qué sucede? Al generarse no un viento que sea estable, es decir, que no se mantenga ese valor de aire del viento, en Manabí, o en Manta específicamente, tenemos entre 2.4 y 2.8 metros cuadrados, metros sobre segundo, perdón. Entonces, estos metros sobre segundos de 2 a 2.5 sí se generan generalmente en la zona de Manta. Hemos visto que nuestra estación siempre nos da valores en un día normal, sin tanto viento, sí genera entre 1 y 3 metros sobre segundos. Entonces podemos ver que este estudio está bastante bien, pero que ya en el sitio genera más de lo que ellos estiman. Entonces, basándonos en esto, un siguiente proyecto que ya sería analizar los datos, es ver que es factible la mini eólica, en la que ya podemos usar mini generadores que necesiten una fuerza de la velocidad del viento superior a los 3 metros sobre segundo, ¿no? Hay algunos que necesitan más, pero eso ya depende de lo que se vaya a comprar. En todo caso, también se lo podría diseñar y crear para que genere con este tipo de viento, pero ya para eso tenemos los datos. Bien, entonces, ¿por qué decidimos hacer la estación meteorológica? Fue por estas razones, ¿no? En Manta no había un estudio en sitio de lo que queremos ver sobre los datos. Entonces, hicimos en el grupo de investigación, también fue un apoyo también de una tesis, en que se planteó la estructura, se hizo las calibraciones y se planteó también cómo se diseñaría el data log, ¿no?
Entonces, primero, una estación meteorológica automática se define como una instalación en la que tiene una serie de instrumentos destinados a la recolección y registro de las variables meteorológicas, según su tipo, y sean climáticas, sinópticas o marinas. Bueno, entonces la de nosotros está específicamente a la parte climática, ¿no? Ya. Dentro de estas tipologías, una estación meteorológica automática se define como una estación meteorológica en la que las observaciones se efectúan y transmiten automáticamente. ¿Qué es lo que hace nuestra estación? Los sensores van segundo a segundo enviando datos, el data logger se encarga de leerlos y automáticamente los almacena y los envía a una página web, que es la que le vamos a indicar después al final de la presentación. Le vamos a presentar dónde está la página web, donde ustedes pueden ver los datos, incluso ver datos anteriores. Bien, las mediciones realizadas en una EMA son leídas y registradas por la unidad central de datos, que es el data logger, las cuales pueden ser procesadas por el propio dispositivo o externamente. El principal objetivo de esta estación es aumentar el número y la fiabilidad de las observaciones de superficie y lo consiguiente. Entonces, es importante que esto lea segundo a segundo porque hay estaciones que son manuales. Por lo general, entonces, al ser manual, quiere decir que en la noche no me va a leer las velocidades del viento, que es lo que nuestra estación hace, lee segundo a segundo. Incluso, él, como tiene podemos observar en la siguiente diapositiva, la estructura tiene su propia generación de energía, que es bajo unos paneles solares. Internamente van cargando una batería y esto es lo que ayuda a que en las noches, o en todo caso se vaya la luz, el data logger mantenga su funcionamiento y continúe leyendo. Entonces, como podemos ver, nuestra estación meteorológica se encarga específicamente de 3 sensores, que es el piranómetro, el cual se encarga de leer la radiación solar, el anemómetro, el cual se encarga de leer la velocidad del viento, y una veleta, que es la que nos indica la dirección hacia dónde va el viento. Bien, adicional tenemos los paneles solares que les conversaba, y su estructura es de tubo galvanizado. Esto porque en nuestra ciudad de Manta, bueno, la corrosión es muy fuerte, dado que las brisas del mar atrae estas sales del mar y esto corroe mucho el metal. Entonces se dice ser galvanizado, también porque el área en la que está es un área bastante abierta y esto es un requerimiento del INAM. O sea, cualquier estación que se instale tiene que tener un área totalmente abierta para poder leerla, ¿no? Esto porque si en todo caso hay un edificio al lado, el viento no va a correr de la misma forma ni de la dirección. Igualmente, la sombra que genera este edificio puede provocar que el piranómetro no nos dé lecturas correctas. Y finalmente, tenemos el cable Ethernet. El cable Ethernet es el que se va a encargar de darnos la conexión a Internet. Pero adicionalmente, como vamos a mostrar, nuestro data logger está compuesto por una Raspberry Pi 3. Tal vez algunos la conozcan, algunos no. Es una mini computadora muy potente, la cual nos ha permitido realizar este data logger. Pero aún así es una mini computadora que puede servir para muchas otras cosas, ¿no? Entonces su funcionamiento aquí es realmente el de tomar la lectura y mantener y enviarlas a la página web o a la base de datos. Bien, internamente, ¿qué tenemos en la estación meteorológica? El módulo de carga. El módulo de carga es muy importante porque esto nos va a permitir primero cargar la batería. Segundo, que el Raspberry Pi exige 5 voltios y 3 miliamperios de corriente. Es muy importante que la Raspberry mantenga esta alimentación para que funcione correctamente. De lo contrario, la propia placa se podría calentar, quemar o no funcionaría adecuadamente. Entonces, el módulo de carga específico es un controlador de carga de 30 amperios y la cual nos brinda una salida USB también, que es de 5 voltios y 3 amperios, lo cual es lo que necesita la Raspberry. Bien. ¿Qué más tiene internamente el data logger? Adicional a esto, tiene un conversor ADC, el cual nos va a permitir tomar los datos que no son digitales y estas lecturas las va
a convertir de lo análogo a lo digital, ¿no? Pero mediante bits. Este conversor es un ADC RPI de 4 canales, ¿okay? Y trabaja 16 bits, con una velocidad suficientemente estable para que lea segundo a segundo los 3 sensores, no tenga ninguna dificultad. Muy bien. Entonces, luego de que haga el proceso del data logger, que eso lo va a indicar mi compañero, este de aquí, mediante la conexión Ethernet, o también puede ser por Wi-Fi, ya que la Raspberry permite también la conexión por Wi-Fi, los envíe a la red local de la UNIAM. ¿Por qué lo envía a la red local? Esto es porque la página web está diseñada con las bases de datos de la UNIAM. Entonces, por motivos de seguridad, pues este data logger solo puede enviar los datos a través de esta red local. No puede conectarse, no podríamos conectarnos ahora y yo enviar desde otro lugar. Esto por motivo de seguridad, ¿no? Pero obviamente para crear otra estación habría que diseñar ya una VPN exclusiva para este data log, la cual va a permitir esa conexión. Y ya los encargados de la infraestructura ya verían ellos que si no se viola su seguridad, ¿no? Y bueno, luego de estar en la base de datos, se sube a la página web. Y adicional, se envía a las estaciones del INAME, que también tienen una base de datos exclusiva para esta estación, también por motivo de seguridad de ellos mismos, ¿no? Entonces, la Raspberry Pi como un mini computador, ¿no? Es un data log, lo pensamos así, podríamos buscar, hay muchas placas como más económicas, podría decirse, como el Arduino. Pero ¿qué sucede con el Arduino? No tiene la conectividad a internet, su velocidad, la alimentación, todo este tema se trató mejor con la Raspberry. Entonces fuimos destacando que es mejor tratar con la Raspberry, además de que en ese tiempo teníamos pensado más proyectos con esta placa. Entonces dijimos, hagamos la prueba aquí. Bien, ¿qué nos brinda la Raspberry? Nos brinda 40 pines de GPIO, los cuales 26 son para entradas y salidas digitales. Tiene 4 de alimentación y además con comunicaciones SPI y 2C. Además tiene entradas USB, puerto Ethernet, el puerto de cámara, una salida de audio, entrada HDMI, la alimentación, que este modelo es un poco anterior, por eso nos dice 5 voltios y 2.5. Esta sería la Raspberry Pi 3, y la que nosotros usamos en específico, ya después de ver que los requerimientos de la estación, y dado que ya se había actualizado la Raspberry, fue que utilizamos Raspberry Pi 3B+. ¿Ya? El puerto display y el Cortex ADC de 1.4 GHz. Esa es su memoria para poder ejecutar. Bien, internamente, bueno, físicamente, lo que tiene interno, ya pudimos ver que es el módulo de carga, los fusibles de alimentación, tiene aquí, podemos ver la Raspberry, y esta placa que nosotros diseñamos en base a un conversor de los pines GPIO. Como podemos ver, la placa se ve así. Entonces, ¿dónde podríamos conectar nosotros los sensores? Para que esto sea más estable y se vea de mejor forma, decidimos diseñar en base al conversor una placa en la que podamos poner bornes donde podamos ingresar los cables que vienen de los sensores. Y adicional, en este colocar el conversor ADC. Bien, en esta continuación va a hablar mi compañero. Ya, Exi, ahora sí me escuchan todos. Sí.
Sí, ya, perfecto. Bien, como les dijo Héctor, yo les hablaré de lo que son los sensores que utilizamos en la estación meteorológica de Manta. Pero les quería comentar también un poco de la industria o NRG, que son las compañías en las que nos brindó la veleta y el anemómetro. Esta compañía incorpora significativos avances en lo que es el diseño y precisión de este tipo de sensores. En esta se utilizaba la veleta 200P, que cumplía con los requisitos de medición que nos exige, además de que la compañía ha dedicado un sinnúmero de este tipo de sensores, y no solo se especializan en soluciones, sino también en solares. La veleta de tirón de viento que vemos en la diapositiva es la veleta número 200P, y se podría decir que es el modelo estándar de la industria que se utiliza en todo el mundo. Cumple con las exigencias del mercado y de nuestro proyecto. Hablando un poco de los componentes que tiene esta veleta, cuenta con materiales termoplásticos y de acero inoxidable que resisten a la corrosión. Como ya les explicó Héctor, en Manta es muy alta, y esto también contribuye a una alta relación entre lo que es resistencia y peso de la veleta. En la parte superior tenemos lo que es la paleta, que está conectada directamente a un potenciómetro de precisión, ubicado en la veleta. Se produce una salida de voltaje analógico directamente proporcional a la dirección del... Cuando se aplica un voltaje de constante al potenciómetro. Y aquí en la presente es lo que es el anemómetro, que es lo que les están señalando ahora, de la misma compañía, INRG. Este es el número PH. Es el anemómetro, igualmente es de la industria que se utiliza en todo el mundo. Este caso que les voy a mencionar es bastante importante, que lo vino señalado también, es que el anemómetro número 40 en pruebas de laboratorio registró velocidades hasta de 6 metros por segundo, que esto equivale a 345 kilómetros por hora. Obviamente en pruebas realizadas de laboratorios con la capacidad que se necesita. Y es una velocidad de viento de gran magnitud, porque el campo arrancaría cualquier estación que tenga ese tipo de viento, ya que la magnitud de ese viento es considerada tipo un torno de escala F4 según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. En su bajo momento de inercia, tiene sus jinetes únicos para una respuesta muy rápida ante ráfagas y pausas. Debido a su linealidad, estos sensores son ideales para varios sistemas de recuperación de datos, que ya les voy a hablar más adelante. Tiene cuenta con un imán de un voltaje de onda, que en este caso